Buenos días, tardes o noches, compañeros y profesor. El día de hoy vamos a hablar acerca del caso de Estudio 3, el cual trata acerca de Edward Snowden. A continuación les voy a hablar acerca de Edward Snowden y un poco del contexto sobre el caso que se desarrolló por allá del año 2013, el cual abrió un debate ético enorme. Pero primero, antes de tocar lo que viene a ser el tema de infiltración de datos, espionaje civil y otros secretos de Estado, vamos a hablar un poco del contexto de Edward Snowden. Edward Snowden fue un ingeniero en sistemas que trabajó para la CIA en el año 2013 decidió develar varios programas de inteligencia y recopilación masiva de datos, entre los que se encontraba XKeyscore y lo que viene a ser PRISM, los cuales recopilaban de forma masiva, como ya lo mencioné, datos de la población, tanto, no, o sea, tanto de la gente sospechosa de ciertos incidentes relevantes para lo que viene a ser el servicio secreto, como de civiles. Y dichos programas eran totalmente invasivos para la privacidad, ya que no solamente vigilaban lo que viene a ser mensaje, sino que también revisaban redes sociales, podían revisar llamadas, hasta incluso intervenir cámaras de dispositivos sin que las personas fueran conscientes de ello. Una vez se develaron todos estos programas y fechorías por parte del Estado, se denunció a Edward Snowden, se le acusó de traidor y de espionaje, por lo cual Edward Snowden tuvo que huir del país y actualmente se encuentra viviendo en Rusia junto con su esposa e hijos. Ahora sí, vamos a responder las siguientes preguntas. Responder a la primera pregunta acerca de qué manera las acciones de Edward Snowden pueden ser analizadas desde la ética informática, se consideran tres principios, los cuales eran privacidad, transparencia y responsabilidad. Dentro de la privacidad, se toma en cuenta el hecho de que Snowden actuó como defensor de la privacidad individual, alegando que la privacidad es un derecho de cada una de las personas. Uno no tiene privacidad para esconder algo, sino para protegerse a sí mismo. En este caso, cada una de las personas tiene este derecho fundamental y Snowden fue el que salió a defender esto. Además de que sacó a la luz las violaciones sistemáticas dentro del gobierno por medio de la recolección de los datos, el hecho de cómo los mismos se utilizaban, el que se vigilara toda la población y además ayudó a concientizar y reevaluar la seguridad del cifrado y retención dentro de muchas empresas y gobiernos externos al país de Estados Unidos, debido a que este grave movimiento sonó las alarmas en el mundo entero de ver si sus propios gobiernos estaban vigilándolos a ellos mismos. La transparencia fue otro argumento muy importante en este debate, debido a que en este caso Snowden fue el que permitió que la transparencia institucional se mostrara en el cómo se operaban millones de datos, en este caso de auditados, y el cómo estos datos se operaban en sistemas que afectaban a todos. Además dio su información suficiente para exigir reformas legales, por decirlo así, un nuevo enfoque en el FISA, límites de recolección de datos masivos, entre otras cosas. Además de eso, también mostró que la transparencia no debe sacrificarse bajo el pretexto absoluto de seguridad nacional. En el cuestión de la seguridad, de la responsabilidad, tenemos el hecho de que Snowden actuó desde la metodología de whistleblowing, o en este caso de lo que viene a ser el tema de denuncias internas dentro de una compañía, por medio de canales internos que servían para denunciar los abusos. En este caso, el problema fue el método de actuar de Snowden, debido a que el whistleblowing, que en este caso es una denuncia más informal, fue debido a que los canales internos no eran confiables para estas denuncias. Entonces obligó a Snowden a tener que hablar con noticieros para poder llevar esta demanda, este reclamo a un nivel superior y que resonara a nivel mundial en este caso. La responsabilidad cayó sobre Snowden porque era principalmente él el que consideraba de que si no era parte de la solución era parte del problema, y su responsabilidad y lealtad se dirigieron hacia su sociedad, no hacia sus empleadores. Él consideró que era mejor mantener el secreto, o sea, que era mejor que se revelara el secreto, perdón, antes que colaborar con las violaciones de las constitucionalidades ocasionadas en este caso. Debido a esto, Snowden fue quien puso sobre sus hombros toda esta carga acerca de qué es lo que se tiene que hacer para evitar que el gobierno siga subyugando a sus ciudadanos. En este caso, a la hora de subyugarlos me refiero principalmente al hecho de que no les compartía datos, de que almacenaba formas de ellos que ni siquiera conocían, y de última instancia
podían utilizar esa información en contra de ellos. Entonces, esto es un problema muy grande porque nadie tenía voz ni voto en esa ciudadanía. Última pregunta, ¿se toma en cuenta lo que van a ser en qué dilemas éticos emergen a partir de las acciones que Edward Snowden llevó a cabo y cómo impactan la gestión de la información sensible por parte de los gobiernos desde un punto de vista de privacidad, transparencia y responsabilidad? A partir de aquí se generan tres debates, en el cual el primero sería la seguridad nacional versus la privacidad individual. En este caso ocurrió debido a que Snowden reveló que los gobiernos, como ya lo mencionamos anteriormente, recolectaban datos masivamente sin distinción entre sospechosos y ciudadanos comunes, en lo cual surgió el dilema de proteger a la sociedad a través de la inteligencia amplia o respetar la privacidad como derecho fundamental. En este caso se hace un impacto en la gestión gubernamental por medio de que los gobiernos replantean cuánta información deben recolectar y con qué bases legales y qué registros técnicos o límites técnicos en este caso deben existir para esos datos. Se obliga también a justificar públicamente cuándo la vigilancia es proporcional al caso y además se intensifica el debate sobre la seguridad nacional debe justificar sobre la vigilancia masiva de la población. En el tema de la transparencia constitucional, perdón, y el secreto operativo, Snowden, al revelar estos programas clasificados cuyo funcionamiento dependía precisamente del secreto, revela un dilema ético acerca de la transparencia para permitir el control democrático o el secreto para no comprometer operaciones legítimas de inteligencia. En este caso se presiona para que se creen mecanismos de auditoría independientes del Estado. En este caso serían las tribunales, perdón, y las comisiones especializadas. Además se revisa que la información deba o no estar en secreto para de esta manera distinguir que sí y que no mantener en secreto, vaya la redundancia. Por último, las nuevas reglas de desclasificación progresiva o transparencia obligatoria en ciertos procedimientos de vigilancia son instaurados a partir de esta época. Por último, el último dilema sería acerca de la responsabilidad profesional versus la responsabilidad moral. En este caso, Snowden, al violar los acuerdos de confidencialidad y protocolos de acceso y normativas de seguridad, instaura el dilema de cumplir con la ética profesional y guardar el secreto, seguir protocolos y no escalar privilegios, contra la responsabilidad moral hacia la población, en este caso denunciando estos abusos. En este caso, el impacto que generó Snowden fue que los gobiernos se vieron obligados a mejorar la seguridad interna, el monitoreo de accesos y separar los privilegios, creciendo así la necesidad también de generar canales seguros y creíbles para la denuncia interna y evitar el whistleblowing, que en este caso serían las denuncias informales, para que estos empleados no tengan que recurrir a las filtraciones externas, sino que se puedan resolver los problemas desde el interior. Además de que se empieza a discutir cuándo el acto de filtrar puede ser éticamente justificable dentro de agencias estatales. El único camino para denunciar nunca va a ser el violar la ley. Si el único camino para lograr denunciar estos abusos es violando la ley, justamente es el problema, no del denunciante, sino que la institución no genera un mecanismo legítimo para esta queja. En conclusión, me gustaría establecer que las acciones de Edward Snowden revelan la fragilidad de la ética con las acciones que los gobiernos no pueden gestionar la información sensible si los mismos no mantienen los controles transparentes ni límites claros a la vigilancia. Su filtración por parte de Edward Snowden expuso prácticas que vulneran las privacidades de las millones de personas, pero también planteó riesgos asociados a divulgar la información clasificada. El caso evidencia un dilema permanente entre la seguridad nacional, la transparencia institucional y la responsabilidad profesional, divulgando y obligando a los Estados Unidos a replantear cómo recolectar, almacenar y revisar los datos, además de la supervisión de los mismos y el cómo se obtienen. En esta última instancia, Snowden demostró que la gestión ética de la información en manos del gobierno solo es legítima cuando se respeta la privacidad, opera con mecanismos de control verificables y asume la responsabilidad de rendir cuentas ante la sociedad. Muchas gracias, espero que les haya gustado la presentación y pasen lindo día.